acción, 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 acción. Se siente, se siente. Se siente, se siente. En su carrera como periodista, Alfredo ha escrito numerosos libros. Y es, por ejemplo, en uno de ellos, en La República Embrujada, en el que él descubre que el gran reformador, el gran constructor, el gran desarrollador de este país fue nuestro presidente Fernando Belaúnde Terry. Es por ello que hace unos años, en esta misma casa, quien es el segundo hombre más importante de este partido y posiblemente en vida el hombre más importante de este partido, el doctor Javier Álvaro Landini, aquí mismo, con Alfredo aquí presente, le pidió que viniera a apoyar en el esfuerzo de renovar y de hacer posible el sueño pendiente de Belaúnde. Es por eso que hoy, Alfredo, los jóvenes, te pedimos y renovamos ese pedido para que el día de hoy y el 2016 hagamos posible la reconquista del Perú por los peruanos. Un aplauso, correligionarios, para el candidato a la presidencia de la República, Alfredo Barnechea. Hemos jurado un Perú sin miserias forjar y hemos jurado también retomar las banderas que un día, un 1 de junio, Belaúnde hizo flamear. En 1956, un grupo de estudiantes universitarios siguieron a un profesor y lo lanzaron a la presidencia de la República en nombre del Frente Nacional de Juventudes. Yo quiero esta noche que ustedes conmigo, puestos de pie, tributemos un voto de aplauso al fundador del Frente Nacional de Juventudes, Javier Álvaro Landini. Esos jóvenes de 1956 no tenían detrás de ellos nada. No tenían grandes grupos económicos que los apoyaran, no tenían periódicos, no tenían el poder de las bayonetas. Lo único que tenían en las manos era una bandera, que era la bandera del Perú, y en el corazón la ilusión y la voluntad indomable de forjar un país sin miseria. Y esos jóvenes y estoy hoy día con ustedes como Fernando Belaúnde en 1956, solo con ustedes, solo con el diálogo con el pueblo, sin compromisos con ningún grupo de poder económico, sin compromiso ninguno con la corrupción, sin compromiso ninguno con los militares. Estoy como en 1956. Estoy y estamos como en 1956, sin matones, sin camiones, sin millones. Y no solo no tengo ningún compromiso con los grupos de poder económico, sino que no quiero tenerlos, porque el Perú necesita reconquistar la riqueza del Perú, que en estos largos años de crecimiento ha servido más para los extranjeros que para los peruanos. Esos jóvenes que recorrieron el Perú detrás del profesor llegaron en ese recorrido original de 1956 a un pueblo hoy día mítico
en la memoria de Acción Popular y del Perú. Llegaron a las fronteras de Ayacucho, en una provincia de Apurímac, y en Chincheros. El presidente Belaúnde recordaría mucho más tarde en Pueblo por Pueblo diciendo: cuando uno observa desde una cierta altura cualquier villorio peruano y le pregunta al guía ¿quién hizo el templo?, la respuesta que llega es: el pueblo lo hizo. Y cuando uno vuelve a preguntar quién hizo el colegio, quién hizo la escuela, la respuesta vuelve a ser: el pueblo lo hizo. Y cuando uno se aleja por esos serpenteantes caminos andinos, dijo el presidente, y vuelve la vista atrás y pregunta ahora quién hizo el camino, la respuesta vuelve a llegar como la estrofa de un himno triunfal y como el eco de la historia de ayer y de hoy, y sobre todo de la profecía de mañana: el pueblo lo hizo. Y estoy aquí para retomar las banderas de Fernando Belaúnde y para retomar el signo milenario de la lampa y para decirle a ustedes, accionpopulistas, que este partido de 1956 no nació para ser un partido enano de 3 o 4 congresistas colgados de otra locomotora electoral, sino que este partido nació para ser el primer partido del Perú y para gobernar el Perú. Porque en ese recorrido por el Perú, y esta es una cosa que en mis largas conversaciones con el presidente, una vez me dijo el presidente: Alfredo, tú algún día participarás en el gobierno del Perú. Me dijo de una manera todavía un poco más halagadora, pero lo estoy minimizando. Y me dijo: tienes que viajar por el Perú cuando no hay elecciones. Porque es viajando por el Perú cuando no hay elecciones, cuando el Perú enseña sus lecciones. Y estos jóvenes y este profesor universitario encontraron que había una primera lección en el Perú de los antiguos peruanos, que era la lección de la vialidad. Fernando Belaúnde parecía un arquitecto, pero Fernando Belaúnde era en el fondo del corazón un geógrafo. Y se dio cuenta que el territorio del Perú era un territorio difícil, que era un territorio agreste, que era un territorio en el que uno pasa en unos pocos kilómetros de la costa a la selva y pasa muchos pisos verticales de alturas, y que domesticar y dominar ese territorio es realmente una hazaña milenaria. Y descubrió una primera lección, que era la lección de la vialidad. Y la segunda lección que encontró es que había que haber y que había que tener una relación entre el hombre y la tierra. Él me dijo una vez, cuando le pregunté: presidente, ¿dónde se te ocurrió la marginal de la selva? Esto lo ha contado además Edmundo en un magnífico ensayo sobre la marginal. Me dijo: estaba yo en el Fundo La Resistencia en San Ramón, y su dueño me dijo: qué hermoso sería el Perú si hubiera muchos San Ramones. Y yo le dije: hay muchos San Ramones entre los 500 y los 1000 metros. Y me di cuenta que había que unir de norte a sur esos San Ramones. Y me di cuenta, me dijo una noche, que a cada kilómetro de carretera correspondían 1000 hectáreas de frontera agrícola. De modo que esta fue la segunda lección que encontraron. Y encontró también Fernando Belaúnde y esos jóvenes estudiantes que lo acompañaron otra tercera lección, que es la lección de la cooperación popular, la lección de la Minca. Me cuenta Javier Velarde que en ese corto trayecto entre Chincheros y Ayacucho, el presidente Belaúnde, que era más bien un hombre reservado, que no hablaba tanto en los viajes, no dejó de hablar durante esa hora de camino y les expuso de principio a fin lo que sería mucho más tarde el programa de cooperación popular. Porque encontraron estos viajantes del Perú, encontraron en esos comienzos de ese largo romance con el Perú que es Acción Popular, que en la geografía y en la historia del Perú estaban las lecciones que habían que aplicarse, porque el Perú era en sí mismo
una doctrina. Y fundaron este partido cuyo símbolo es la lampa. Este símbolo que en algunas elecciones abandonamos, y abandono que es uno de los grandes errores que cometimos en este partido, porque la lampa no solamente es el símbolo del trabajo, sino es en el fondo el símbolo del Perú. He dicho en un video que no sé si han tenido ocasión de ver, que la lampa no solamente es el instrumento del peón de la agricultura, es también el instrumento del minero en el socavón. Pero la lampa es todo instrumento de trabajo. Un celular también es una lampa, una computadora es una lampa, una máquina de coser es una lampa, una probeta en un laboratorio científico es una lampa. La lampa es el gran símbolo del trabajo, y eso significa que este partido no representa el partido del capital. Acción Popular es el partido del trabajo y de los trabajadores. Y Fernando Belaúnde, en esos viajes por el Perú, evocando al amigo que él quería capturar y que Edmundo del Águila ha recordado, Ciro Alegría, autor de la gran novela El mundo es ancho y ajeno. Fernando Belaúnde se dio cuenta que el Perú era un país ancho y ajeno, que era un país con injusticia, que era un país con desigualdades, y que había y era fundamental, era necesario hacer la conquista del Perú por los peruanos. Y la obra de Fernando Belaúnde, que es una obra transformadora de la República, fue el comienzo de esa larga conquista del Perú por los peruanos. He dicho el otro día en la Universidad San Ignacio, invitado por mi gran amigo Raúl Díaz Canseco, que es una de las grandes figuras del belaundismo, y para quien pido también esta noche un fuerte aplauso. Que si hay una letra que uno puede usar para simbolizar la obra de Fernando Belaúnde, es la letra C. Porque Belaúnde hizo carreteras, hizo casas, hizo canales, puso cable, puso conectividad. La gente ha olvidado que en 1963, cuando Fernando Belaúnde llegó por primera vez al Perú, una enorme cantidad de capitales de provincias no estaban conectados al Perú. Acabo de estar en Tarapoto y les acabo de recordar que en 1963 circular entre Tarapoto, Rioja o Moyobamba era casi imposible, demoraba días de recorridos. Acabo de estar ayer en Iquitos y lo mismo se lo he dicho a Loreto. Ir entre Datén del Marañón, a Orrequena, Oryurimaguas, era imposible, y eso lo hizo la obra de Fernando Belaúnde. Estamos acá bellamente iluminadas en esta sala, pero estamos iluminados porque 2/3 de la electricidad del Perú las prendieron las manos de Fernando Belaúnde. Y Fernando Belaúnde no solamente hizo la CES, prendió la electricidad del Perú, sino que 2/3 de todas las irrigaciones del Perú, no de los últimos 30 años o de los últimos 50 años, sino de la historia de la República y de la historia del Perú, fueron irrigaciones cuyas compuertas las levantaron las manos de Fernando Belaúnde. Y estoy aquí parado frente a ustedes porque estoy íntimamente persuadido de que lo que el Perú tiene que hacer es volver a las políticas desarrollistas de Fernando Belaúnde. Que lo que se ha olvidado es lo que Belaúnde hizo, esta colaboración entre el Estado y el sector privado, esta colaboración entre el sector público y el pueblo a través de la cooperación popular.
Hemos estado durante tantos años en esta idolatría de los mercados y nos hemos olvidado del rol constructivo del sector público. Lo que necesita el Perú es volver a las políticas de Fernando Belaúnde. Y si estoy aquí es porque estoy convencido que el Perú puede ser el 2030 o el 2036 un país desarrollado, que tenemos los recursos, tenemos los instrumentos, tenemos la población para pasar el umbral, ese umbral del ingreso por persona que separa el desarrollo del subdesarrollo. Pero para hacer eso tenemos que producir un cambio muy profundo, porque el Perú como está organizado no funciona, porque en el Perú no hay igualdad, porque en el Perú no hay justicia, porque en el Perú no se defiende a los ciudadanos, porque en el Perú no se defiende a los peruanos frente a los extranjeros. Y por eso he dicho que ahora lo que nosotros necesitamos es una reconquista del Perú por los peruanos. Esta política, y estoy aquí porque sé por las encuestas que hemos hecho que la marca de Fernando Belaúnde y que la marca de la Lampa es la marca electoral más poderosa de este país, porque en el último rincón del Perú, en la aldea más pequeña del Perú, en el último pueblo del Perú, hay alguien que recuerda a Fernando Belaúnde, porque en ese pueblo hay una obra de Fernando Belaúnde. Y por tanto estoy frente a ustedes como candidato, no para pasar una valla electoral, sino estoy aquí porque estoy convencido que podemos ganar la presidencia del Perú. Pero para hacer esto tenemos que aplicar las políticas desarrollistas de Belaúnde y tenemos que hacerlo en el largo plazo y en el corto plazo. En el largo plazo, ningún país se desarrolla si sus economías siguen atadas a materias primas. Esto no significa penalizar las materias primas, porque las materias primas son ventajas comparativas del Perú. La minería siempre fue la columna vertebral del Perú, pero no podemos quedarnos anclados en las materias primas. Tenemos que ponerle valor agregado, tenemos que industrializar el Perú. Recordé el otro día, releyendo La conquista del Perú por los peruanos, el libro de 1959 de don Fernando, libro que volvió a presentar en mi programa de televisión en 1994, que él ya proponía la Corporación Metalúrgica del Perú, porque se daba cuenta precisamente que la materia prima sola no bastaba, que había que ponerle valor agregado al Perú, que los países a largo plazo no se desarrollan si no se industrializan. Y para eso, para industrializar, tenemos antes que poner un piso competitivo de energía. Yo creí que lo había descubierto, y el otro día, releyendo una declaración del presidente cuando inauguró la central Restitución, el último tramo del Mantaro, porque el Mantaro, que es la fuente principal de energía eléctrica del Perú, también lo hizo Fernando Belaúnde. Y ahora que estoy entre amigos y ustedes me van a permitir que haga una digresión, también hizo el Cañón del Pato, y también hizo la central de Machu Picchu, y también hizo Huinco, y también hizo Aricota. Como en irrigaciones hizo Tinajones, Gallito Ciego, Aguada Blanca, Pane, Condorama. Me falta tiempo para nombrar las cosas. Y entonces, al inaugurar la central Restitución, el presidente dijo: en los próximos años, en las próximas décadas, en el próximo siglo, tendrán la voz cantante quienes tengan energía barata. Y entonces, dijo el presidente, los países desarrollados, cuando hayan agotado sus fuentes de energía,
vendrán donde nosotros a pedirnos que hagamos los productos que ellos ya no pueden hacer porque requieren energía. Y por eso necesitamos ser autosuficientes y superabundantes en energía eléctrica. Y el Perú puede ser en 5 años una potencia eléctrica en Sudamérica. Nosotros somos el gran polo energético de Sudamérica. Y esas son las políticas que se han abandonado por la idolatría del mercado. Y esas son las políticas de largo plazo que harán a este país un país desarrollado. Y yo siempre pienso que así como un gran presidente brasileño, Juscelino Kubitschek, que creó Brasilia y que permitió ocupar el gran planalto brasileño, la gran selva brasileña, porque antes de él Brasil estaba confinado a la costa de Sao Paulo y de Río de Janeiro y un poco de Minas Gerais, y dijo cuando llegó al gobierno, vamos a hacer 50 años en 5. Yo no soy tan audaz, pero estoy seguro que vamos a poder hacer 20 años en 5. 20 años en 5 que se expresan en 3 letras, que es A más C más I. A de agua, E de energía y de educación, I de industrialización, infraestructura e innovación. Pero esta reconquista del Perú por los peruanos tiene también unas políticas públicas de corto plazo, que lo que tienen que hacer es eliminar la desigualdad y permitir que en este país haya un piso común de ciudadanía. Permitir que en nuestro país haya un piso común de igualdad. Ustedes saben, se habla mucho de educación, pero mucho más importante que la educación secundaria o primaria, es la preeducación. El destino de las personas se define en los 2 primeros años de vida. Y si en esos 2 años de vida, en donde el cerebro nace pequeño y crece en esos 2 años, los niños no tienen la nutrición suficiente, perderán la carrera de la vida. Pues hay departamentos del Perú como Huancavelica, donde 1 de cada 2 niños de 0 a 5 años tiene anemia y desnutrición infantil. Y el segundo departamento en desnutrición infantil es Cajamarca. Y siendo Huancavelica y Cajamarca departamentos riquísimos en minería, y en Huancavelica además donde nace la energía del Mantaro, en 5 años nosotros mataremos la desnutrición infantil. Y quiero dirigirme esta noche, en primer lugar, a los compatriotas de la selva. Fernando Belaúnde dijo: la selva y yo nos amamos, tenemos un idilio. Y hay que recordarle a esos compatriotas que Acción Popular es el gran partido de la Amazonía peruana. Acción Popular y Fernando Belaúnde son quienes incorporaron la Amazonía al territorio de la patria y a los intercambios de los mercados peruanos. A la Amazonía y a la selva no entraron los incas, le llamaban a esa región el Antisuyo. No entraron los virreyes, no entraron los presidentes de las repúblicas, entraron uno que otro misionero. Y eso cambió cuando entró Fernando Belaúnde e incorporó la Amazonía al Perú. Y hoy día todo el mundo habla del cambio climático y habla de la Amazonía, y la Amazonía del Perú es no solamente el gran reservorio de agua y de oxígeno y de biodiversidad del Perú, es el gran reservorio de agua y de oxígeno y de biodiversidad de la América Latina y del mundo. De modo que una de nuestras primeras tareas, y lo primero que haré al llegar al gobierno, es terminar la marginal de la selva. Y acabo de proponer en Iquitos que en 5 años nosotros convertiremos Iquitos en la segunda Manaos de Sudamérica. En el primer gobierno de Belaúnde, Manaos, que hoy soy de una ciudad floreciente en el centro del río Amazonas, creada a punta de subsidio fiscal y de estímulo público,
porque los brasileños se dieron cuenta, y sobre todo Kubitschek, que había que ocupar el centro de la Amazonía, y crearon esta ciudad que es hoy una ciudad extraordinariamente industrial. Bueno, Iquitos, a la que hay que ponerle otra vez la C de Belaúnde, la C del cable de la electricidad, la C de carreteras para conectarlas, por ejemplo, hasta Orellana, y conectar San Martín, Edmundo, con Loreto, y ponerle la conexión, la C de conexión que le falta a Iquitos. Vamos a convertir Iquitos en un gran centro logístico y en un gran centro industrial, y vamos a hacer de Iquitos la segunda Manaos de América del Sur. Quiero dirigirme también y continuar con nuestros compatriotas de la Amazonía que nos escuchan hoy en esta transmisión que estamos haciendo en directo por internet. Que nosotros vamos a ponerle un segundo piso a la Marginal de la Selva. Que la Marginal de la Selva, que es una de las grandes creaciones en el mundo, que se estudia en las universidades extranjeras, estos 1.600 kilómetros de carreteras que comienzan en la frontera con Ecuador en San Ignacio, luego atraviesan de norte a sur todo el departamento de San Martín, llegan luego entran en Huánuco, pasan luego Tingomaría, van a Puerto Bermúdez, llegan hasta Ciudad Constitución y se ha interrumpido en Puerto Prado, y que creó además, de acuerdo a esto que me decía el presidente una noche, de 1.000 hectáreas por cada kilómetro de carretera, ha creado 1.600.000 hectáreas de frontera agrícola. Yo soy un modesto periodista provinciano, nací en el Hospital del Socorro en Ica y estudié todo mi colegio en Ica. Mi valle nunca tuvo más de 36.000 hectáreas. El Gran Valle Azucarero de la Libertad, el Gran Valle de Chicama no tienen sino 60.000 hectáreas. Un poco más al norte otro valle, el de Lambayeque, aún si juntamos toda la frontera agrícola hasta Chongoyape, son tampoco unas cuantas miles de hectáreas. Fernando Belaúnde abrió 1.600.000 hectáreas de frontera agrícola, que hizo que San Martín, por ejemplo, fuera el primer productor de maíz o el primer productor de arroz. Pero le falta a la Marginal y le falta a la Amazonía un segundo piso. ¿Dónde está el etanol? ¿Dónde está la industria de biodiesel? ¿Dónde está la industria? Yo estuve en la India hace poco, invitado por mi profesor de la Universidad de Harvard, el premio Nobel Amartya Sen, y en un laboratorio vi la enorme cantidad de aplicaciones industriales del maíz y del arroz. ¿Por qué en San Martín no hay eso? ¿Por qué en la Amazonía no hay eso? De modo que en estos 5 años nosotros haremos también y pondremos también un segundo piso a la Marginal de la Selva para incorporar esa gran región del país que es hoy día un depósito de energía y de vida del mundo. Tren transoceánico, carreteras de penetración que hay que hacer, otros puertos fluviales. Paco Belaúnde me decía el otro día, me dijo: Alfredo, tienes que hacer una carretera que conecte el Cusco con el Bajo Marañón. Paco tiene 92 años, pero me pasé el otro día 3 horas y hablaba del Perú, como igual que su hermano, como si fuera un joven de 18 años que acaba de entrar a la universidad y sigue hablando con entusiasmo del Perú. Tenemos en ese piso de común de igualdad de oportunidades, vamos a aumentar el salario mínimo, pese a todo lo que dicen los economistas liberales, porque eso es un acto de justicia, de aumento del salario mínimo. Me dirijo esta noche a esos casi 2 millones de peruanos que ya pasaron la edad del trabajo y los jubilados y que están siendo estafados por los fondos de pensiones y que no reciben una jubilación segura y decente. Para decirles que este partido a partir del 2016 hará un fondo universal de jubilación y habrá una renta de jubilación para todo peruano, haya aportado o no haya aportado a los fondos de pensiones. Quiero esta noche
Y no quiero que me interrumpan en lo que voy a decir, porque esto no es político, porque los países no se construyen sobre las rupturas, sino sobre las continuidades. Y una de las cosas que enseñó Fernando Belaúnde en 1980 fue que perdonó e incorporó las cosas buenas que se habían hecho. Y quiero decir que vamos a continuar y a profundizar y a mejorar el seguro de salud que el gobierno de Humala ha promovido. Y vamos a tener una cobertura universal de salud, y nuestro partido dará, porque creemos que las políticas sociales no deben ser solo ni principalmente focalizadas, porque eso a veces no llega, sino que tienen que ser políticas de bienes universales. Vamos a subsidiar el 70% de lo que se gasta en salud de farmacéuticos. Y haremos un control de las empresas farmacéuticas oligopólicas y controlaremos los precios de los medicamentos. Pero vamos a subsidiar, porque el 70% del gasto de salud de farmacéuticos, los farmacéuticos esenciales de las 10 principales enfermedades del Perú. Y luego vamos a crear un financiamiento universal para la educación. Ningún joven peruano se quedará sin estudios de grado o de posgrado, porque crearemos a través del Banco de la Nación un fondo universal de financiamiento. Me quiero dirigir también a los miles de jóvenes emprendedores del Perú que lo que quieren es tener su propio negocio, para decirle que desde el 28 de julio del 2016 crearemos el Fondo Antonio Raimondi. Antonio Raimondi, el gran sabio italiano que recorrió antes que Belaúnde todo el Perú, y en cuyo libro Mi Perú está un catastro de toda la riqueza agrícola y mineral del Perú, lo usaremos como símbolo de un gran fondo de financiamiento para financiar las empresas, para crear una gran incubadora de empresas de los jóvenes graduados universitarios que quieran empezar sus propios negocios. Tengo un equipo técnico ahora estudiando el monto de lo que necesitamos para eso, como otro equipo técnico estudiando el monto de lo que necesitamos para ese subsidio de salud, y los primeros números que me dan son números que el Perú perfectamente puede financiar, dadas los recursos, el Producto Bruto que tenemos y toda la riqueza financiera que tenemos. Vamos también a ponerle un tope, y me dirijo esta noche a las millones de familias del Perú, de todos los estratos sociales, pero sobre todo los estratos más débiles y más vulnerables, y a los trabajadores que tienen deudas de consumo por las cuales pagan intereses exorbitantes y abusivos. Nosotros no representamos al mundo de los grandes negocios. Yo no tengo ningún compromiso con el mundo de los grandes negocios. Y lo que necesitamos es un gobierno independiente de los ricos, y un gobierno que tenga la cabeza y el corazón en los peruanos. Y pondremos un tope a esas deudas y a esos intereses abusivos, y pondremos a competir al Banco de la Nación con tasas más competitivas para bajar esas deudas que están ahogando a las familias peruanas. No quiero hablar esta noche de las AFPs, porque se han producido ya algunos cambios legislativos, y que porque tenemos un equipo dirigido por Víctor Andrés García Belaúnde, que para mí es un honor que me acompañe en la fórmula presidencial, mi viejo amigo con el que entramos juntos a la universidad, y bajo su dirección hemos establecido un equipo para ver cómo reformamos los fondos de pensiones, para que los fondos de pensiones sean verdaderamente de sus dueños y no de los oligopolios que ahora los explotan. Y no quiero cansarlos esta noche, será materia de una exposición del plan de gobierno, pero les pido que lo que voy a decir a continuación no se rían, como se rió el dueño de la principal inmobiliaria del Perú cuando se lo dije. Pero nosotros en 5 años vamos a hacer 1 millón de viviendas.
Viviendas que financiaremos con tasas competitivas a 30 años para que las cuotas mensuales de esas viviendas sociales puedan ser pagadas por todo peruano y que una persona que tiene un ingreso mínimo también pueda tener una vivienda. Vamos a hacer 1 millón de viviendas. Yo quiero terminar esta noche diciéndoles algo en lo que creo profundamente. Esta elección del 2016 no es una elección cualquiera. La presidencia de la República es una larga conversación con el país. La campaña por la presidencia de la República es una larga conversación por el país. No es una carrera de velocidad, es una larga maratón que solamente termina cuando uno cruza la línea final del día de la elección. No se fijen en las encuestas. Si el 31 de mayo de 1956, en ese momento hubiera habido encuestas, Fernando Belaúnde hubiera tenido 0. Pero un mes después, Fernando Belaúnde pudo ganar la presidencia del Perú si hubiera podido llegar a las provincias rurales del Perú. En esta larga conversación con el Perú, lo esencial es decirle al Perú dónde queremos llevar al país, cuál es la visión que tenemos, cuál es el sueño colectivo que queremos para la patria. Y yo estoy convencido que este es un país que puede ser un país desarrollado en el horizonte de 20 años. Y si no es un país en 20 años completamente desarrollado, sí es un país que perfectamente puede haber pasado el umbral que separa, el umbral del ingreso por persona que separa el mundo de los países desarrollados del mundo de los países subdesarrollados. Tenemos todo para hacerlo. Lo que falta en el Perú es política. Lo que falta en el Perú es otro gobierno. Y todos los gobiernos que hemos tenido desde Fujimori han sido lo mismo. Han sido el piloto automático. Han sido la entrega a los grupos de poder económico. Ha sido la idolatría de los mercados. Ha sido la privatización sin competencia. Ha sido la privatización sin regulación. Ha sido la idolatría del mercado sin un Estado que defendiera los derechos de los ciudadanos. Y eso es lo que tenemos que cambiar, eso es lo que falta. Y esta elección del 2016, todos estos candidatos que están ahora compitiendo y que son los que aparecen en los primeros momentos de esta elección que recién comienza, todos los que aparecen protagónicamente apoyaron en la segunda vuelta del 2011 a Keiko Fujimori. No tienen ninguna diferencia con ella. Pero el fujimorismo, que también tuvo cosas buenas, los países y esta fue una enseñanza de Fernando Belaúnde, no se construyen sobre blanco y negro, se construyen sobre largas continuidades. Y hay que recoger lo bueno incluso de los adversarios. También el fujimorismo tuvo cosas buenas, pero ¿cuántas cosas malas tuvo? Fue el régimen de las esterilizaciones forzadas. Fue el régimen que sometió el poder político civil a los militares. Fue el régimen que permitió la intromisión del narcotráfico en vastos segmentos del ejército. Fue el régimen que compró las televisoras y los medios de comunicación. Fue el régimen que compró, sobornó y corrompió el poder judicial. Eso es el fujimorismo, digitado por el prisionero Fujimori a la hija que es candidata. Y nosotros somos la única alternativa porque frente al fujimorismo, frente a ese modelo desde Fujimori que el resto de las candidaturas ha repetido y apoyó el 2011, se levanta el modelo belaundista. El modelo que revalora, que así como acepta y promueve lo importante que es el sector privado en la economía, promueve también lo constructivo del sector público. El modelo belaundista que fue la colaboración entre ambos brazos, porque el brazo público y el brazo privado juntos es el que hace el desarrollo. De modo que en esta elección hay dos grandes narrativas electorales. Una la representa Keiko Fujimori y otra la representamos nosotros. Este es el verdadero dilema de la elección del 2016.
y espero tener la ocasión de competir y de debatir con la señora Keiko Fujimori, a quien invito esta noche con la que ya tendremos un debate para demostrarle que no tiene ningún proyecto de futuro, porque el proyecto de futuro se inspira en las políticas desarrollistas de Fernando Belaúnde. Quiero terminar con dos temas. Uno primero, ya lo ha recordado el mundo del Águila. Yo le pregunté un día a don Fernando, fue una noche muy especial para mí. Había muerto Viola, la gran Viola, y el presidente estaba ya bastante acabado y solo y triste. Y estábamos en su altillo, en su departamento, con Belaúnde. Yo vi al presidente Belaúnde durante 30 años, desde 1985 hasta que murió, prácticamente todas las semanas. Fui a su casa, él venía a la mía, tuve el privilegio de que me dispensara su amistad. Y con el presidente, como saben ustedes muy bien que lo acompañaron, no se hablaba sino del Perú. No leía sino sobre el Perú. No le gustaba viajar al extranjero. Yo le traje varias veces invitaciones al extranjero. No le gustaba viajar, le gustaba viajar por el Perú. Y me decía, oiga Alfredo, usted me dice que se está yendo a Estados Unidos, mire, tráigame por favor, porque tal profesor de tal universidad acaba de publicar una nueva biografía de Castilla. O descubría un libro de algún geógrafo francés del siglo XIX que no conocía todavía. Esos eran los intereses de Fernando Belaúnde. Con Fernando Belaúnde no se podía hablar sino sobre el Perú. Y una noche, casi al final de su vida, estábamos solos los dos y don Fernando me dice, don Fernando, que además era un hombre que nunca pedía nada, un hombre extraordinariamente educado y cortés, pero que nunca pedía nada, y me dice, Alfredo, ¿me acompañaría usted a Vivanda, por favor? Que era el mercado que quedaba cerca de su casa. Me he quedado sin jamón y sin pan. Y entonces me di cuenta que este hombre que había sido 2 veces presidente del Perú, este hombre que había tenido a sus pies un oro al que no se arrodilló a recoger, este hombre al que todos los grandes potentados del mundo querían ver, no tenía empleados domésticos y tenía él mismo que hacer la compra doméstica. Y lo acompañé esa noche. Yo me di cuenta esa noche que eran las últimas veces que iba a verlo. Y estaba mal, estaba como cansado. Y al regresar de Vivanda conversando, le pregunté, presidente, cuando vino como un joven graduado de los Estados Unidos después del exilio de su padre, que le permitió tener esa magnífica educación europea y americana y observar en Estados Unidos la gran experiencia de Franklin Roosevelt, que es una de las grandes inspiraciones de Belaúnde, ¿qué pensó usted? Me dijo, Alfredo, yo me daba cuenta que al frente tenía el sectarismo de un partido muy grande, tenía también el sectarismo ideológico de la izquierda marxista, y que yo tenía que crear una casa de puertas abiertas, que yo tenía que crear un partido en el que cupieran todos los peruanos, que tenía que crear un partido en el que yo no iba a pedirle credenciales de cómo habían estado en los últimos 20 o 30 años, sino que el único compromiso que quería era que creyeran en el Perú y creyeran en la conquista del Perú por los peruanos. Y este partido, vuestro partido, nuestro partido, es ese partido de casas de puertas abiertas. Esta no es solamente la casa de la democracia, esta es la casa de todos los peruanos de buena voluntad. Y nadie simboliza mejor, como lo ha dicho muy bien el mundo del Águila, ese talante de apertura del presidente Belaúnde que Ciro Alegría. Y quiero decirles esta noche también que esencialmente quiero convocarlos a ustedes en estas primarias. En estas primarias los belaundistas van a votar automáticamente por quien sientan
en su fuero íntimo que es la persona mejor preparada para ser presidente del Perú? No estamos eligiendo un puesto distrital, no estamos eligiendo el candidato para un club de fútbol de un barrio. Estamos hablando de la presidencia de la República que tuvieron Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua. Y en consecuencia los belaundistas votarán decidiendo quién es la persona mejor preparada para eso y quién, más allá de etiquetas y de ataques, está de verdad conectado profundamente con el pensamiento de Fernando Belaúnde. Pero más allá de elegir ese candidato y esa fórmula, yo quiero aquí explicarles por qué he hecho esta fórmula. He hecho esta fórmula porque yo creo, y me he encontrado, no es el caso de los dirigentes que están acá, tan valerosos como Pedro, Alan o Edmundo, pero me he encontrado muchos dirigentes de Acción Popular que no creen en la marca de Acción Popular, que no creen en el poder de la Lampa, que han estado siempre esperando acomodarse a alguna alianza para salvar alguito. La Lampa es una marca formidable, de la gran marca electoral de este país. Y he dicho hace un momento que en el último pueblo del Perú está esa Lampa y está la memoria de Belaúnde. Pero yo lo que quiero invitarlos, cada uno elegirá la fórmula que quería, pero yo lo que quería era hacer una fórmula belaundista. Yo quería presentar en primer lugar una fórmula en que yo me sintiera confortable con gente que conozco como profesionales competentes. Y quería también que fuera una fórmula de profesionales belaundistas, que saliéramos al país y sabiendo además de una fórmula que los conozco hace años y que sé que no hay nada escondido detrás y que hay gente limpia con la que yo puedo ir tranquilo a una contienda electoral. Pero quería presentar sobre todo una fórmula belaundista al país. Y pensé, por supuesto, en Víctor Andrés, que es mi íntimo amigo. Siempre cuando se hablaba de competencias electorales, algunos amigos que están acá me decían: oye, pero te tengo que presentar a Víctor Andrés, a ver si se hacen amigos. Yo conozco a Víctor, entramos juntos a la universidad, somos íntimos amigos. Como soy íntimo amigo de Raúl Díaz Canseco, como soy amigo de tantos, y quería en la segunda vicepresidencia, que hubiera sido también perfectamente primer vicepresidente, yo ya lo tenía Vito, yo quería alguien del corazón de Acción Popular y alguien que representara además la gran contribución de este partido al país y al mundo, que es ese desafío amazónico y lo que fue la carretera marginal de la selva. Y esa es la fórmula que he presentado. Es una fórmula que es intercambiable, cualquiera de nosotros tres está en condiciones de ser presidente de la República. Es una fórmula muy poderosa, es una fórmula que yo creo que va a ser muy exitosa en el debate político. Pero quería terminar, como ya les dije, no hablándoles de por quién voten, sino de usar estas primarias para despertar este partido. Los partidos políticos son mucho más que partidos políticos. Los partidos políticos que son partidos políticos de verdad, que no son vientres de alquiler, no son esos partidos que se alquilan y se van de candidatos en una elección y con otros en otra, sino los partidos que son de verdad, son esencialmente grandes familias políticas. Y esta es la gran familia política del Perú, es Acción Popular. Pero esa familia política ha estado un poco dormida. Tenemos que despertarla, tenemos que incorporarla a la batalla. Hay 178.709 inscritos en Acción Popular. Hay unos cuantos en el extranjero, pero hay 176.757 en el Perú. La provincia con más inscritos es Chiclayo, que tiene 10.014. Yo he visitado todas las provincias de Perú desde el año 2012 que me invitó acá Javier Álvaro Landini a hablar por el centenario del presidente. He recorrido todos los comités del partido y todas las provincias del Perú. Y en la última provincia del Perú hay belaundistas. De modo que esta es la ocasión para despertar ese partido. Yo quiero transmitirles a ustedes algo que no es algo que brota del cerebro, sino del corazón y de las tripas. Esta es la gran familia política del Perú,
Este es el gran partido político del Perú. Esta es la gran marca electoral del Perú, que es la Lampa. Y tenemos que lograr que en estas elecciones salgamos del letargo en el que hemos estado estos últimos años y volvamos a colocar el partido donde tiene que estar, en su lugar, que es el lugar del primer partido de la República. Termino entonces esta noche con el llamado a la reconquista del Perú por los peruanos. Tenemos que reconquistar el Perú de muchas cosas. Tenemos que reconquistar el Perú de una casta política ineficiente. Tenemos que recuperar el Perú de la corrupción. Tenemos que hacer la reconquista de la pobreza. Tenemos que hacer la reconquista de la desnutrición. Tenemos que hacer la reconquista de la infraestructura. Hay muchas cosas por hacer. Tenemos que hacer la reconquista de la igualdad de todos los peruanos. Y esta reconquista del Perú por los peruanos, esta demanda de igualdad, esta búsqueda de justicia, está expresada en este gran partido del trabajo, en este gran partido de la Lampa, que el 2016 volverá por cuarta vez y será el único partido en la historia de la República que será por cuarta vez gobierno en el Perú.